tenemos otros órganos endócrinos que tenemos que estudiar, como por ejemplo las suprarrenales, que son glándulas que están en los polos del riñón, que son indispensables para la vida. Después tenemos que estudiar las paratiroides, que también son indispensables para la vida, que son cuatro que están detrás de las tiroides. Después tenemos que estudiar la hipófisis y capaz de alguna otra patología de la glándula pineal. Pero la mayoría de las patologías que vemos en la práctica son de la glándula tiroides, son las más frecuentes. Aunque acá vamos a ver una patología que capaz me da mucho usted ahora clínicamente, que es el síndrome de Cushing, pero aparte de eso, las patologías no son muy frecuentes. Bueno, recordando que las glándulas suprarrenales tienen dos orígenes. Lo que es la corteza directa deriva del epitelio celónico, deriva del mesodermo, deriva del mesodermo, y lo que es la médula deriva del ectodermo, ¿sí? De la cavidad neural. Entonces las células que están en la corteza son diferentes de las células que están en la médula, ¿sí? Las células de la corteza se van a encargar de sintetizar hormonas que son hormonas esteroides, y vamos a tener ahí la producción de cortisol, aldosterona y hormonas andrógenas. Y la médula, que va a tener neuronas, que son células adrenérgicas y noradrenérgicas, van a secretar adrenalina y noradrenalina, ¿sí? Entonces las células son diferentes y el origen embriológico también es diferente, ¿sí? Recordando la histología, teníamos la corteza y la médula, ¿sí? En la corteza teníamos una cápsula, después teníamos tres zonas. La zona glomerulosa, que es la que estaba por debajo de la corteza, que es la que sintetiza aldosterona principalmente, que se encarga de lo que es el equilibrio del sodio y del potasio. Después la zona más grande, que son así que se ponen en el fascículo o liberan las células de las zonas fasciculadas, que sintetiza principalmente cortisol, que regula el metabolismo metabólico y la respuesta al estrés. Y por último la zona reticular, que es la zona que está ya adyacente a la médula, que sintetiza los andrógenos, ¿sí? Principalmente dihidroandrostenediona, que es ADH. Y secreto también hidrotestosterona, o sea, hormonas que pueden producir virilización. Por último tenemos la médula, que se caracteriza porque tiene un vaso central grande, que lo solemos encontrar al vaso, y que va a estar rodeado por estas células que son adrenérgicas y noradrenérgicas. Que con el matocineo sí no vamos a diferenciar, la diferencia se hace con pinciones de inmunohistoquímica o por microscopía electrónica por los gránulos, porque hay gránulos más densos o por gránulos menos densos. Y secretan adrenalina y noradrenalina, ¿sí? Nosotros miramos un corte histológico, vamos a ver esto, una cápsula, la corteza en el centro de la médula, y en la médula dijimos que estaba la vena, ese vaso central característico. Y si miramos a mayor aumento, la zona, ¿verdad? Con la G está la zona glomerulosa, con la F, que es la zona de mayor espesor, la fasciculada, donde se sintetiza cortisol, y con la R la zona reticular, ¿sí? Lo tenemos en la médula. Cuando miramos en la macroscopía, vamos a ver que tiene un borde, la corteza, un borde amarillento. ¿Por qué amarillento? Porque todas esas células tienen gotas de líquido, y el líquido se ve amarillo cuando miramos la macroscopía. Y el centro más pálido, con esos huequitos, corresponde a los vasos centrales de la zona de la médula. Entonces es un corte seriado de la corteza, de la cápsula suprarrenal, de esta forma, que parece un morro frío, dice el libro, al cortarse hace como triangulitos, y que tiene el borde amarillento, que es la corteza, y el centro más color caoba, que es la médula. Y la corteza tiene ese color justamente porque las células que forman las tres zonas tienen gotas de líquido, o sea, son células con líquido que después van a convertir las hormonas. Lo que vamos a ver ahora es la patología de la glándula suprarrenal. Vamos a empezar primero por la patología de la corteza, que es más frecuente, y último por las patologías de Candela, ¿sí? Dentro de la patología de la corteza tenemos síntomas que pueden producirse por hiperfunción de la corteza o por hipofunción de la corteza, ¿sí? Cuando es por hiperfunción, cuando se producen hormonas en exceso, tenemos diferentes síndromes. Si lo que se produce en exceso, que es
es más frecuente el cortisol, porque la zona fascicular es la zona más grande de la corteza. Entonces, generalmente cuando hay una estimulación de la corteza suprarrenal, lo que más se produce es cortisol, ahí tenemos el síndrome de Cushing. Si lo que se produce en exceso es aldosterona, tenemos el síndrome de Cushing. Y si lo que se produce en exceso son esas hormonas androgénicas que están en la zona reticular, tenemos el síndrome adrenogenital. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con los cambios de hiperfunción, exceso de producción de hormonas. Vamos a empezar con el más común de todos, que es el síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing puede ser causado por varias fuentes. La principal es la administración exógena. Hay gente que toma corticoides por cualquier cosa. Está la gente que sí necesita corticoides, por ejemplo, pacientes que tienen artritis reumatoide o que tienen, por ejemplo, un síndrome nefrótico. Pero principalmente estos pacientes con artritis reumatoide que tienen dolor crónico suelen consumir esteroides. Y esos esteroides actúan como si fuese se comportan del cuerpo como el cortisol y producen un exceso de cortisol en sangre, con todo lo que eso implica. ¿Sí? Esa es la causa más frecuente del síndrome de Cushing. Nosotros vemos un paciente que tiene la fase de luna llena, joroba, varices, piel debilitada, estamos ante un síndrome de Cushing. Y si le hacemos la historia clínica, lo más probable es que él esté consumiendo corticoides o esteroides de forma exógena para el tratamiento del dolor. Por eso los corticoides se dan por 3 a 5 días como máximo, puede cortar. Otras causas que no son más frecuentes son un tumor en la hipófisis. Si ustedes se acuerdan, la hipófisis tenía dos. Vamos a ver la hipófisis. Vamos a ver patología de la hipófisis. Pero recordando, la hipófisis tenía dos lóbulos, el anterior y el posterior. El anterior producía las hormonas tróficas, las que actuaban otra vez sobre otros órganos. Y ahí en la hipófisis anterior se produce la ACTH, que es la hormona adrenocorticotropa, que es la hormona que le estimula a la corteza adrenal. Entonces, siendo un tumor que produce ACTH, ese exceso de ACTH va a estimular a mi suprarrenal, y mi suprarrenal va a empezar a producir un montón de hormonas, pero eso principalmente a producir cortisol. En un paciente normal, sin un tumor, el exceso de cortisol lo que hace es bloquear, por retroalimentación negativa, bloquear la síntesis de la ACTH. Pero como acá tenemos un tumor que no le importa la señal, lo único que hace es producir ACTH, entonces eleva eso, el cortisol en sangre a niveles altos, y eso provoca el síndrome de Cushing. Cuando la causa del síndrome de Cushing es un tumor de células de la hipófisis que producen ACTH, se llama enfermedad de Cushing. Si es porque yo tomo las pastillas, se llama síndrome de Cushing nomás. Pero si es por secundario, el síndrome de Cushing es por un tumor en la hipófisis, producto de ACTH, entonces ahí se llama enfermedad de Cushing. También hay tumores, como por ejemplo los tumores del pulmón, el tumor de las pequeñas, por ejemplo el pulmón, que produce hormonas del tipo ACTH, similares a la ACTH. Entonces, esa hormona similar a ACTH viene y actúa sobre el receptor en la suprarrenal y le estimula a mi glándula suprarrenal a producir sus hormonas, principalmente cortisol. Entonces, no es un tumor de hipófisis, es un tumor de otra parte del cuerpo que produce esta hormona y que produce el exceso de cortisol en sangre. ¿Sí? Y por último, podemos tener a veces hiperplasia. ¿Saben qué es la hiperplasia? El aumento del número de células. Podemos tener hiperplasia de las células de la zona fascicular, o podemos tener, por ejemplo, un tumor que se origina ahí, de toditas células de la zona fascicular, por ejemplo, que producen cortisol. Yo tengo un tumor productor de cortisol. Cualquiera sea las causas, yo tengo un montón de cortisol en sangre y eso me produce el síndrome de Cushing. ¿Sí? Acá les voy a mostrar un resumen de las causas del síndrome de Cushing. Puedo tener un tumor primario, que origina en mi suprarrenal. Puedo tener, esta es la causa más frecuente, que yo consumo esteroides. Puedo tener un adenoma, que es una neoplasia benigna que se origina en mi suprarrenal. Son todas estas células de la zona fascicular que producen corticoides. O tener una hiperplasia, que es un aumento del número de células, donde tengo más células de la zona fascicular que producen cortisol. O
O te puedo tener un carcinoma también, esto es más raro, pero puede ser un carcinoma productor de hormona. Esta viral no es supernatural. Estas son causas primarias. Las otras causas son que haya un exceso de ACTH que le estimula a mi suprarrenal y eso hace que mi suprarrenal sobreestimulada produzca exceso de cortisol. ¿Sí? ¿Cuál puede ser la causa? Puede ser un adenoma que produzca ACTH, una hiperplasia, esto es rarísimo, un microadenoma, pero es lo más común dentro de las causas secundarias. Cuando un adenoma produce ACTH se llama síndrome de, enfermedad de Cushing, el resto se llama síndrome de Cushing. O como les dije, un tumor de células pequeñas, por ejemplo, microcítico, o un tumor carcinoide. Estos tumores pueden producir hormonas similares al ACTH o incluso pueden producir ACTH que le sobreestimula mi suprarrenal y por eso tengo exceso de cortisol en sangre y tengo mi síndrome de Cushing. ¿Qué vamos a ver en el paciente que tiene exceso de cortisol en la suprarrenal? Lo que vamos a ver es como en un caso diferente, ¿verdad? Son todos diferentes porque depende de la causa. Si yo estoy consumiendo corticoides, mi suprarrenal va a estar atrofiada. ¿Por qué? Porque hay un mensaje a nivel de mi hipófisis de que hay mucho cortisol en sangre, entonces no se produce ACTH, no se estimula a la glándula suprarrenal, entonces mi glándula suprarrenal va a estar atrofiada. ¿Por qué? Porque no tiene necesidad de trabajar, ya de afuera le viene la hormona que tiene que producir, entonces no trabaja y al no trabajar se atrofia. ¿Sí? Después tenemos la hiperplasia, que es un aumento del número de células y que puede ser por una producción excesiva de ACTH, ya sea por un tumor de la hipófisis o por un tumor que no era de la hipófisis, como digo, por un tumor de pulmón. Eso hace que la estimulación constante haga que mis células vayan a la mitosis, aumento del número de células, tengo hiperplasia, aumento del número de células. Después tengo adenoma, que hace una pelotita bien delimitada, carcinoma, que hace un monstruo que destruye todo. Y si sobra alrededor de mi tumor suprarrenal no tumoral, esa suprarrenal va a estar atrofiada. ¿Por qué? Porque este tumor o este ya van a producir un montón de cortisol, entonces mi hipófisis no le va a estimular a toda mi glándula restante, entonces vaya a la corte también. ¿Sí? Bueno, el carcinoma, que nace de un tumor grande, que destruye la suprarrenal, que infiltra el riñón, infiltra los vecinos, generalmente la suprarrenal también desaparecida cuando hay un carcinoma. Este es un dibujito del libro que resume eso, ¿verdad? Si yo consumo los esteroides, que es la forma más frecuente de tener síndrome de Cushing, porque me duele y como sin control, puede tener atrofia de mi glándula suprarrenal. ¿Sí? Se va a la atrofia, ¿por qué? Porque nadie me estimula a mi suprarrenal para que empiece a funcionar. Ese exceso de cortisol en sangre le bloquea mi hipófisis para que secrete ACTH, entonces mi suprarrenal no está siendo estimulada, no trabaja. Después tengo la hiperplasia, que puede ser por un tumor productor de ACTH o por un tumor que no es hipófisis, pero que produce ACTH o una hormona muy similar a ACTH y que le estimula a mi suprarrenal. Al estimular, al hacer trabajar constantemente, eso hace que haya un aumento del número de células, que tenga yo una hiperplasia. Y después tengo un adenoma que va a ser una lesión bien delimitada, productora de cortisol, que probablemente lleve a la atrofia, al aumento de suprarrenal, o una hiperplasia nodular primaria. No es un tumor de la hipófisis ni un tumor de otro órgano que produce ACTH ectópica, sino que hay una alteración genética que hace que yo tenga una hiperplasia nodular, un aumento de número de células, que también van a llevar todo esto de cortisol. El resultado, el exceso de cortisol en sangre con todo lo que eso deriva a nivel metabólico de todo el cuerpo está parado. Acá tenemos un ejemplo, estas son las normales, esta forma la atrofia y esta tiene hiperplasia, ¿sí? Aumento del número de células. ¿Qué va a tener el paciente con Cushing? Ese exceso de cortisol va a afectar al tejido conjuntivo, al músculo liso, al músculo esquelético, principalmente las fibras tipo 2. Entonces el paciente va a tener atrofia muscular, va a tener obesidad, va a tener la cara redonda, que se
sistema fácil de luna llena. Como hay una alteración también de lo que es el colágeno, hay una fragilidad en la piel, se ven estrías, fácilmente va a tener equimosis, la piel va a estar delgada, va a tener osteoporosis, va a acumular tejido adiposo, formando lo que se conoce como jiba o joroba, y va a tener una coloración defectuosa en la piel. Todo eso va a tener el paciente con un síndrome de Cushing. ¿Sí? Ahora les doy unos ejemplos. Tenemos una glándula suprarrenal con una lesión nodular bien amarillenta, porque tiene mucho líquido bien delimitado. Y cuando miramos el microscopio son todas células igualitas que tienen en su citoplasma un montón de líquido. ¿Sí? Todas son células. Este es un adenoma de la suprarrenal productor de cortisol. ¿Sí? Pero va a ser un adenoma productor de cortisol. Para tener mayor aumento, fíjense, tiene gotitas de líquido amarillo en la mano. ¿Sí? Son todas células con gotitas de líquido que después se sirven esas gotitas de líquido para producir la hormona. El adenoma entonces es una lesión, fíjense, esto es lo que hay suprarrenal, una lesión bien delimitada. El carcinoma, fíjense, una lesión enorme. Fíjense el tamaño, acá está invadiendo el polo superior del riñón, tiene áreas de hemorragia, áreas de necrosis, y una lesión enorme. La suprarrenal tiene que ser un triangulito acá, es un comportamiento que es más grande, 3 veces más grande que el riñón. Entonces, los carcinomas generalmente destruyen totalmente la arquitectura de la suprarrenal normal, de la suprarrenal normal, y tienen riesgo de producir metástasis. Si miramos a la histología de esto, un momento igualito, lleno de gotitas de líquido, cuando miramos la histología del carcinoma, vemos que los núcleos son más irregulares, que ya hay mayor cantidad de tibia, casi ya no se ven gotas de líquido, ¿sí? La tibia es mucho más parda. Entonces, el síndrome de Cushing es mucho más frecuente porque la zona que produce cortisol, que es la fascicular, es la parte más gruesa de la corteza suprarrenal. Después viene el siguiente síndrome que le sigue en frecuencia, que es el exceso de aldosterona, que se va a llamar hiperaldosteronismo. ¿Sí? Dentro de las causas de hiperaldosteronismo, lo más frecuente es un tumor. ¿Sí? Y dentro de los tumores, un adenoma productor de aldosterona. Células de la zona glomerulosa, que es la que estaban debajo de la cápsula, esas suponen una formación neoplásica benigna y empiezan a dividirse y formar una pelotita de dos células de la zona glomerulosa y empiezan a producir aldosterona. Esa es la causa más frecuente del hiperaldosteronismo primario, del hiperaldosteronismo que se origina en la suprarrenal. Un adenoma productor de hormona. El secundario es cuando en la suprarrenal no está el problema, sino que está el problema en otro órgano, como por ejemplo la hipófisis. ¿Sí? Y puede ser también por una alteración de lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que se desregula en el paciente, por ejemplo, con síndrome nefrótico, diabetes, y ese exceso de esa alteración del sistema renina-angiotensina hace que se estimule la producción de aldosterona, principalmente para tratar de equilibrar la presión arterial y los niveles de sodio del paciente. En el libro que tiene este esquemita que les muestra las causas del hiperaldosteronismo primario. Primario cuando se origina en ese órgano, y secundario es cuando se origina por la hipófisis o en otro lugar y es estimulada de manera secundaria en la glándula. Pueden ver que puede ser por tenemos el idiopático, que no es una causa específica, el tumor, el adenoma, o una causa rara, que es una hiperproducción de ACTH, pero que responde, es sensible, son las glomerulosas híbridas sensibles a la ACTH, que responde a los grupos mortíferos, que es una cosa más común. Y después tenemos que la aldosterona a nivel renal lo que hace es permitir que la aldosterona a nivel renal lo que permite es que el sodio que es reabsorbido de la orina va al receptor sanguíneo
y el potasio se desplace, se ha excretado, y el paciente entonces tiene una estimulación del sistema renina-angiotensina para la producción de A2T. Estas son las principales causas de hiperaldosteronismo primario. La idiopática, que es algo también que se está estudiando porque se sabe bien la causa, se ve un aumento del número de células en la zona glomerulosa, pero el aumento es difuso, no es así continuo. El adenoma suele ser una lesión nodular, en amarillita porque tiene muchos lípidos de célula, que mide más o menos hasta 2 centímetros. Y cuando le damos al paciente un antihipertensivo como la espironolactona, se forma una estructura que se llama un cuerpo de espironolactona en la microscopía, y eso nos ayuda a hacer el diagnóstico de que es un adenoma productor de aldosterona. Y lo más raro, carcinoma, ¿sí? Esto es más raro. Vamos a empezar con la hiperplasia. Fíjense, en la hiperplasia hay un aumento del número de células, pero la hiperplasia es difusa. Fíjense que es algo manchadito, no ve todo continuo. ¿Sí? La suprarrenal con aumento del número de células. La hiperplasia difusa que es idiopática. Luego tenemos esto que es parte del síndrome de Cohen, que es un adenoma de la suprarrenal. Fíjense, acá queda recto la suprarrenal, la corteza y lo que se llama policamédula. Suelen tener 1 o 2 centímetros, suelen ser así, amarillos, bien delimitados. Y en la microscopía vemos que están formados exclusivamente por células de la zona de la glomerulosa. ¿Sí? Acá tenemos, por ejemplo, la zona de la glomerulosa, que tiene mucho líquido, y esta estructura que se ve acá, esos son los cuerpos de espironolactona. ¿Sí? Que es un artefacto que se produce cuando se hace el tratamiento antihipertensivo con calor, y eso nos orienta que se trata de un adenoma productor. ¿Qué va a ver en la clínica? Los pacientes van a presentar hipertensión, van a presentar debilidad muscular y fatiga por esa excreción de potasio, van a presentar poliuria y polipsia porque no pueden concentrar la orina, no hay una buena capacidad de reconcentración de la orina, justamente porque se altera ese sistema a nivel del aparato cerebral, que es sensible a lo que es la variación de renina-angiotensina-aldosterona, y el paciente va a llevar eso a una acidosis metabólica y que la orina se devuelva alcalina. ¿Sí? Esto es lo que nos hace en la práctica clínica. El paciente va a tener unas contracturas, no se le hace, hay como martillito para la infección, se le hace un pequeño toque en el macetero y se contrae, es decir, un chebote, que van a ver ahora en semiología. Y si le tomamos la presión, se contractura toda la mano y tiene esta postura que es el signo de Trotsky, ¿sí? Que nos indica que el paciente con una hipopotasemia está haciendo un calamo. El paciente, como ven ustedes, finalmente, debido a ese adenoma productor de A2T, ¿sí? Y lo tenemos más raro todos, es muy raro, no es lo más común tener este síndrome adenogenital. Si les muestro esta foto, van a pensar, bueno, es un señor, pero en realidad es una señora. Acá lo que llama la atención es la virilización, la distribución pilosa del vello, la hipertrofia del clítoris. Y esto se debe a que hay una producción anómala de andrógenos a nivel de la glándula suprarrenal. La mayoría ocurre, fíjense, en mujeres, y la mitad de los casos ocurre antes de la pubertad, lo que hace que estas mujeres presenten estos cambios de virilización tan llamativos. Puede ser congénito por una alteración en unas enzimas de la vía metabólica de los esteroides, o puede ser algo adquirido que se ve en pacientes ya mayores de la pubertad y que tiene que ver con tumores de la suprarrenal. Y dentro de los tumores de la suprarrenal, hace rato vimos el adenoma productor de cortisol, vimos el adenoma recién de aldosterona. En el caso del síndrome adenoviral, el tumor suele ser un carcinoma, no un adenoma como los otros. ¿Sí? Para el Cushing era un adenoma, lo más común. Para el hiperaldosteronismo, como vimos recién, un adenoma era lo más común. ¿Sí? Tumores benignos. En este síndrome lo más común dentro de los tumores es que sea un carcinoma. ¿Sí? La causa más común en la infancia es justamente ese déficit genético de las enzimas que hace que tenga una hiperplasia suprarrenal congénita y que eso le lleve a la virilización a la paciente. Pero cuando se trata de un tumor, lo más frecuente es que sea un carcinoma destructor de la glándula suprarrenal. ¿Sí? Acá le vamos a mostrar un carcinoma, fíjense, la
coloración heterogénea, los bordes son irregulares, la lesión infiltra al riñón, es 4 veces más grande que el riñón, tiene áreas de hemorragia, áreas de necrosis. En la microscopía se pueden ver las células de la zona reticular que están reemplazando a las glándulas de la zona reticular, que tienen la cromatina mucho más glucosa, que están reemplazando a la suprarrenal. Podemos tener áreas de atipia marcadas, en el carcinoma principalmente, donde se pueden ver estas células enormes, estos núcleos con mucho clorofillo, mitosis anómala, característica de un tumor endógeno, pero en este caso maligno. ¿Sí? Entonces nosotros acabamos de ver los síndromes que se dan por un exceso de hormonas, en este caso, exceso de cortisol, nos daba Cushing, de aldosterona, nos daba hiperandrogenismo, síndrome de Cohen y de el síndrome de adenocarcinoma. Ahora vamos a ver qué pasa cuando yo no produzco las hormonas, no se produce cortisol, no se produce aldosterona, no se produce la hormona adrenal, etc. ¿Qué va a pasar en ese caso? Ahora vamos a ver los cambios que se ven por hipofunción de la glándula. ¿Sí? Y dentro de los cambios que se pueden ver, tenemos lo que es la insuficiencia de la glándula suprarrenal. Esa insuficiencia puede ser primaria por una alteración de la glándula suprarrenal o secundaria. ¿Sí? Dentro de la primaria tenemos la principal causa es la destrucción de la glándula suprarrenal. ¿Cómo se puede destruir una glándula suprarrenal? Bueno, esta es la causa más común. Hay pacientes que tienen la malísima suerte de tener una enfermedad autoinmune donde los linfocitos atacan a la glándula suprarrenal, se denomina adrenalitis autoinmunitaria. Si los pacientes sufren una destrucción por mecanismo autoinmune, falla lo que es la tolerancia inmunológica y se destruye la suprarrenal, entonces no tienen forma de producir las hormonas de la suprarrenal y empiezan a presentar signos y síntomas de ese déficit hormonal. Algunas infecciones, por ejemplo, tuberculosis, hay pacientes que tienen una granuloma con destrucción de la suprarrenal, tuberculosis, algunos pacientes con VIH, algunos hongos pueden también afectar a la suprarrenal y producir la destrucción de la glándula suprarrenal. Hay una patología que se llama el síndrome de Waterhouse-Friderichsen, que es una hemorragia masiva bilateral de las suprarrenales. Esto se ve en neonatos principalmente. Se puede en adultos también, pero muy frecuente en neonatos que tienen alguna sepsis por Neisseria meningitis, que provoca el infarto rojo, la necrosis masiva de ambas suprarrenales, y ahí se afecta también la médula, entonces el paciente no puede sobrevivir y fallece por falta de adrenalina, etc. Y tiene unas purpúreas así de más. Algunos tumores, no sé por qué hacen metástasis, aparte de hacer pulmón, alquíos, etc., hacen a la suprarrenal. Entre ellos está un tumor muy frecuente que es el cáncer de mama. Algunos tumores como el uliar, por ejemplo, le gusta hacer metástasis a la suprarrenal, al cerebro. Y también unos tumores pulmonares pueden hacer metástasis a la suprarrenal. Amiloidosis, que nosotros sabemos que es un material eosinófilo extracelular que se puede acumular en algunos tejidos, corazón, lengua, etc., se puede acumular también en la suprarrenal y destruir parte de la glándula. Y algunas enfermedades granulomatosa como la sarcoidosis también pueden destruir la suprarrenal. ¿Sí? La insuficiencia puede ser aguda o crónica. La aguda es cuando yo, por ejemplo, estoy comiendo, ¿se acuerdan que comía la odiosa esteroides? ¿Qué le pasa al comiendo todo el día esteroides? Le duele su cabeza, su pierna, qué sé yo. Su suprarrenal estaba atrofiada, ¿se acuerdan? No está trabajando hace 6 meses, hace un año no trabaja, no produce nada, porque todo viene de arriba, entonces la ACTH no le estimula. No trabaja, está ahí atrofiada. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Yo le corto al paciente, bueno, vos no vas a tomar tu prednisona, no vas a tomar tu corticoide. ¿Qué le va a pasar? Esa supresión aguda hace que el paciente no tenga cortisol en su cuerpo y no tenga forma de producir porque su glándula está atrofiada. No está estimulada hace años, meses, no está estimulada, entonces no tiene forma de empezar a producir. Y eso hace que el paciente tenga una insuficiencia aguda, se corte abrupto. Entonces, yo a un paciente que veo que está con síndrome de Cushing, tengo que ir sacándole de a poco los corticoides
de una insuficiencia suprarrenal aguda, cortar de forma abrupta al paciente su administración de esteroides, o cortarle de forma gradual para que su arranque otra vez su suprarrenal trabajar. Otra es el síndrome que les dije de Waldenström-Fredriksen, donde ocurre una hemorragia masiva y un infarto rojo bilateral que hace que el paciente pierda la voz suprarrenal en los tiempos y no tenga forma de sobrevivir. O algunos traumatismos también en pacientes que ya tienen, por ejemplo, una insuficiencia suprarrenal subclínica, medio crónica, y ese traumatismo hace que se convierta en una crisis aguda. Este es el síndrome de Waldenström-Fredriksen, que se caracteriza porque el paciente va a tener hipotensión, entra en shock, hay una necrosis masiva bilateral de ambas suprarrenales, empieza a tener estas púrpuras, las manchas purpúricas, hipotensión y generalmente fallece el paciente. Puede ser por una infección bacteriana, pero lo más común es que sea por una Neisseria meningitis. El paciente se va a presentar con un cuadro de shock, con hipotensión, ovulación intravascular diseminada y una insuficiencia córtico suprarrenal, principalmente de las hormonas adrenalina y noradrenalina. ¿Sí? Y el paciente no fallece en pocas horas. Recuerden que vimos el gran naranjita, amarillo, ahora un todo negro por la hemorragia masiva, la necrosis poblativa, infarto rojo de suprarrenal. ¿Sí? Esto es el síndrome de Waldenström-Fredriksen. Después tenemos la insuficiencia suprarrenal crónica, que aparece con medio años. Ahí tenemos la enfermedad de Addison, se llama así porque este doctor, el doctor Thomas Addison, había descrito que los pacientes tenían languidez general, superpilaridad, debilidad notoria de la acción cardíaca, saturación apenas bombeaba, irritabilidad gástrica y un color de la piel que era blanca la señora y cada vez le más morocho, o era blanco el muchacho y cada vez morocho. ¿Sí? Un cambio en la piel que, si comparaban ellos cuando se tenían esclavos, si comparan, el otro tenía su palma pálida, el afroamericano tiene una palma pálida y cambia el paciente con años tiene una palma negruzca. O sea, las palmas de las manos, las plantas de los pies también se hiperpigmentan. Entonces, conforme notando eso. ¿Qué pasa en estos pacientes? Tienen una atrofia, ya sea por metástasis, tuberculosis, ¿sí? Que de forma crónica va destruyendo a la suprarrenal. Y la hipófisis lo que hace es producir ACTH para tratar de estimular el level que se produce en hormonas, pero también produce pro-opiomelanocortina. Y esa pro-opiomelanocortina actúa sobre los melanocitos de la piel de manera secundaria y empiezan a estimular los melanocitos a producir pigmentos. Entonces se produce una pigmentación de la piel que incluso pigmentaba, fíjense, palmas y plantas. Y si la paciente tiene alguna cicatriz, la cicatriz también se hiperpigmenta. ¿Sí? Todo eso porque su hipófisis por está tratando de producir más ACTH, producía forma secundaria, produce pro-opiomelanocortina. Entonces la enfermedad Addison es una insuficiencia crónica, no es algo muy frecuente, 4 cada 100.000 pacientes, pero es una urgencia que exige un tratamiento lo antes posible. ¿Por qué? Porque hay una radical extrema, debilidad, etc. Y los síntomas y síntomas están asociados a deshidratación, a pérdida de sodio por esa patología a nivel renal, fatiga, hipotensión, pueden tener náuseas, diarrea, cólico y la hiperpigmentación de la piel. Entonces los pacientes van a tener una hiperpigmentación y las cicatrices también se ven hiperpigmentadas. ¿Sí? Las causas son, por ejemplo, tuberculosis, que produce la destrucción por necrosis, por formación de granulomas, por necrosis gaseosa, que pueden hacer las necrosis interiores, la mía que destruyen parte de lo que es la glándula, entonces queda muy pura glándula para producir hormonas. La amiloidosis, ¿sí? Que da ese material de eosinófilo, extracelular. Las metástasis, ¿sí? Dijimos que cáncer de mama, cáncer de pulmón, pueden hacer metástasis y destruyen de forma crónica y de manera progresiva la suprarrenal. ¿Sí? Entonces, la insuficiencia suprarrenal se caracteriza por producir todos los síntomas por falta de estas hormonas que intervienen tanto en lo que es el metabolismo como también lo que es el equilibrio del sodio y potasio a nivel renal. ¿Sí? Bueno, después tenemos la médula. La médula dijimos
decíamos que se caracterizaba por tener estas células, que eran las células adrenérgicas y noradrenérgicas que producen adrenalina y noradrenalina. ¿Sí? Estas células son parte del sistema simpático y los tumores que podemos ver en la médula son el feocromocitoma, que se caracteriza porque produce hipertensión. Entonces, al paciente le opera el feocromocitoma le puede curar la hipertensión. ¿Sí? Es un tumor productor de hipertensión. El neuroblastoma, que se ve en niños, y el ganglioneuroma, que se puede ver en adultos. ¿Sí? Esta es una imagen de la médula suprarrenal normal, acá está la vena central. Estas son las células que con la autosimbiosina es difícil diferenciar si son adrenérgicas o noradrenérgicas. Y ahora vamos a ver tumores que se originan en estas células. Si ustedes se fijan, la cromatina es en grumos, que tiene grumo fino con grumo más grueso, que es con sangre y pimienta. Entonces, los núcleos de los tumores que se van a originar de la médula suprarrenal van a tener ese núcleo característico en sal y pimienta. Vamos a empezar con el feocromocitoma, que de todos los tumores de la médula es el más común. Se ve en adultos principalmente. La mayoría se encarga de secretar catecolaminas y eso se asocia a hipertensión arterial. La hipertensión es paroxística, o sea, empieza con un aumento súbito y se le hace tratamiento antihipertensivo y no suele responder. Y vamos a ver que en orina hay un aumento de la presión de ácido vanilmandélico y de metanefrina. Entonces, con un análisis de orina sospechamos que tiene un feocromocitoma. Encontramos esto, después le vamos a pedir análisis, estudio de imagen, de una ecografía y ya vamos a encontrar un tumor redondo, una pelota en la suprarrenal. Este tumor sigue la regla del 10%, dependiendo de qué libro lea. Por ejemplo, la novena edición era la regla del 10%, y en la edición décima era la regla del 90%. O sea, todo lo que, por ejemplo, el 10% es maligno, y en la otra era el 90%, el 90% es benigno. O sea, lo mismo, no importa en qué edición lea. Acá hablo del 10% y dependiendo de la edición les hablo del 90%. O sea, todo lo contrario que yo les digo es el 90%. Por ejemplo, el 10% se origina en otro sitio que no sea la suprarrenal. Y ahí se llaman paraganglioma. Por ejemplo, se origina en el cuerpo carotídeo y se va a llamar paraganglioma. No se va a llamar feocromocitoma. Pero si se origina en la suprarrenal se llama feocromocitoma. ¿Sí? 90% de los tumores se originan en la suprarrenal, o sea, el 90% son feocromocitomas, solamente el 10% son fuera de la suprarrenal. El 10% no tiene hipertensión, o sea, en la regla 90, el 90% es un tumor que produce hipertensión. Solo el 10% no produce hipertensión. ¿Sí? La mayoría son benignos, el 90% de los tumores de los feocromocitomas son benignos. El 30% se cura su hipertensión y se cura su tumor. Pero hay 10% maligno. ¿Sí? El 10% es bilateral, la mayoría de los tumores, entonces el 90% es unilateral, un cerebro más fuerte. ¿Sí? Nos afecta a la mente. Y en cada no se cumple ni en el 90 ni en el 10%, que es 25. Porque antes el 10% no era familiar y el 90% era esporádico. Pero ahora ya aumentó eso porque se tiene más y se hay otra alteración genética, aproximadamente el 25% de los feocromocitomas tienen un origen familiar, ¿sí? Que están alterados algunos genes de alguna familia que explican la aparición de este tumor. Pero igual la mayoría sigue siendo esporádica. ¿Sí? Bueno. Esto que se ve en amarillo, más pálido, esa es mi corteza suprarrenal. ¿Se acuerdan? Que vimos hace rato. No se originaba mi síndrome de Cohen, ni Cushing, etc. Y la médula es un color más caoba. Ese es el tumor de la médula. Está ahora empujando, creciendo, porque es un feocromocitoma benigno y está rodeado por la corteza. ¿Sí? Se origina en la médula. Vamos a hablar de un tumor de la médula, por ejemplo. Este es de la médula, pero de la corteza. Es bien amarillo. Y acá se mi médula adentro más oscurita. ¿Ven? Este es un tumor de la corteza suprarrenal. Bien amarillo, productor de líquido. Este es un tumor de la corteza suprarrenal. Bien amarillo, productor de líquido. El de la médula, él está adentro y está rodeado por la corteza. ¿Sí? Vamos a ver un tumorcito. Este no está tan amarillo, no está tan caoba, pero está rodeado por mi cápsula o mi corteza suprarrenal. ¿Sí? Son tumores de la médula. En la microscopía tienen un patrón característico que son estos niditos de células
Cada nidito está separado por acá, se ve unos capilares que le rodean. Y estos niditos se forman un patrón que se llama el patrón de Zellwald con Z, o bolas de célula en alemán. Así que se entiende mucho el alemán. Uso bolas de célula, el patrón de Zellwald. Porque cada uno de estos, esta una bolita de célula, esta otra bolita de célula, esta otra bolita de célula, esta otra bolita de célula. De cada bolita de célula, el alemán puso el patrón de Zellwald o bolas de célula. El patrón que se usa para el peobromocitoma. Y fíjense en los núcleos como tiene la cromatina y grumo, que son de tipo sal y pimienta, igual que el núcleo que teníamos nosotros en las células adrenérgicas y noradrenérgicas. ¿Sí? Entonces tenemos patrón conceptual. Si le hacemos inmunohistoquímica, va a ser positivo para esa catecolamina, ¿verdad? Adrenalina y noradrenalina. Entonces, para recordar, la enfermedad suprarrenal se debe a la hiperfunción de toda la glándula o la hiperfunción de una zona. ¿Sí? En la zona la mayor, que es la reticulada, tenemos aumento de cortisol. Si es la zona glomerular, tenemos aumento de aldosterona. Si es la zona reticular, tenemos aumento de las hormonas adrenérgicas. Y si es de la médula, tenemos hipertensión, como se va a la metrocognitiva. Que yo tenga hiperfunción o hipofunción puede ser por un problema primario del suprarrenal o secundario un problema de mi hipófisis. ¿Sí? Los de la suprarrenal suelen producir hormonas y dan lugar a los síndromes que dijimos, ¿verdad? Por ejemplo, si aumenta el cortisol, tenemos el síndrome de Cushing. Si aumenta la aldosterona, tenemos el síndrome de Cushing. Si aumenta la hormona adrenérgica, síndrome adrenérgico. Y la insuficiencia es principalmente por destrucción de las glándulas y dentro de las causas, la principal es la destrucción autoinmune. Así que va a ser insuficiencia suprarrenal crónica. Otra cosa también que tenemos que recordar es cómo diferenciar un adenoma de un carcinoma de la glándula, de la corteza suprarrenal. Los adenomas que vimos eran pelotitas, ¿se acuerdan? Amarillito, chiquitito. En cambio, el carcinoma era enorme. El nódulo del benigno estaba bien delimitado, en el carcinoma destruía toda la glándula y filtraba a los riñones. El color suele ser bien amarillo cuando era de la corteza o marroncito cabo cuando era de la médula. En cambio, el color en el carcinoma es heterogéneo, que tiene área de hemorragia, que tiene área de necrosis. Y el adenoma puede tener o no actividad hormonal, lo mismo que el carcinoma. O sea, la actividad hormonal no es una diferencia. ¿Dónde era el carcinoma el principal productor de hormonas? En ese síndrome adrenogenital, ¿se acuerdan? Una chica que estaba toda barbuda. Entonces, para recordar, un adenoma se ve como una lesión pequeña, bien delimitada. Un carcinoma es una lesión que tiene borde irregular y con receptor y que infiltra órganos vecinos. ¿Está bien? Bueno.